Queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarles y decirles que acabamos de ver iba a decir conferencia de prensa, pero eso no lo da el presidente. Esta comparecencia ante el medio para el presidente de la República es lamentable su intervención. Y lo digo por varias cosas. En primer lugar, la entrada de Luis Videgaray a la Cancillería cuando su experiencia más grande que tiene como diplomático fue la pifia de haber invitado a Donald Trump a México sin la más mínima forma. Asunto que indignó a los mexicanos porque lo que sí sucedió es que la ofensa de Donald Trump a los mexicanos quedó ahí y no hubo de el presidente de la República ni tampoco de Luis Videgaray disculpa alguna requerida a el hoy presidente electo de los Estados Unidos. Una cosa es que lo sea y otra cosa es que esa reunión fue, para mi gusto, una de las pifias más grandes en la historia de las relaciones exteriores de México. Ahora hace la dupla con él y entre Luis Videgaray y el presidente de la República siguen gobernando al país. La cara de Luis Videgaray ya era otra. Ya no era la del arrogante secretario de Hacienda, después de que ahí dejó al país con una devaluación del 65%, con una depreciación de la moneda a nivel interior que nos lleva a una inflación galopante y que después rubrican con el paquete económico que se lo dan a el señor José Antonio Meade un día antes de que éste se presente ante el Congreso para irse de vacaciones. Y ahora regresa ya de barba para que no lo identifiquemos tanto como otra vez el hombre más nocivo que nunca se fue de la administración pública federal. Lo que ha hecho el presidente es pifia tras pifia. Nombra a Luis Videgaray como canciller por un lado y por el otro lado establece una lucha en su decadente sexenio con Carlos Salinas de Gortari cuando corre a su sobrina. Todo esto hasta ahí. Por otra parte, el señor presidente de la República no da ninguna explicación oficial del regreso de Luis Videgaray en función de lo primero que tendría que haber dado como explicación, que era en el sentido de que nunca, realmente nunca, se había ido de su administración, ya que siguió coordinando las funciones de canciller desde una oficina privada en la residencia oficial de Los Pinos. Por ese lado ahí quedan las cosas. Por el lado de Maraqui, de María Cristina García Cepeda, felicidades Maraqui, eres una mujer extraordinaria y serás una gran secretaria de Cultura, una mujer que ha trabajado toda su vida en el sector, que es una mujer estupenda, extraordinaria, y te felicito, Maraqui, te lo mereces por tu carrera. Pero ahí va la otra parte. La explicación que da el presidente de la República sobre el aumento a las gasolinas. Ni Mario Moreno Cantinflas en su mejor película hubiera hecho algo similar. Cantinfleó, perdón Mario, allá en el cielo, cantinfleó como nadie. Se equivocó en las partes cruciales. Y lo más importante, no dio una explicación de por qué los mexicanos tenemos que pagar por sus errores. Y no dijo en ningún lado cuál es el sacrificio que va a establecer su gobierno, para ser más austero, para ser más dinámico en el ejercicio de su presupuesto y para hacer que esa dinámica se traduzca en progreso y en desarrollo para los mexicanos. Y habla de que va a haber ayudas para los sectores más vulnerables, como si no se diera cuenta el señor presidente de la República que esa ayuda no puede llegar directamente a los sectores más pobres porque el impacto de la inflación se va a dar en todas partes, incluida la canasta básica. Este año no se va a librar de tener para México una inflación de 2 dígitos, acuérdense de mí.
Y como estamos en el desglose, yo les decía a ustedes en días pasados que pedíamos que el gobierno de la República desglosara el precio de las gasolinas y el diésel, lo desglosara, para que lleguemos a la conclusión de que el 40% del precio de las gasolinas y el diésel son impuestos, entre el IVA y el impuesto especial sobre productos y servicios. Y otra, que dice el señor Meade, dice, muchos países, y pone muchos países arriba de nosotros, tienen gasolinas más caras. Pero lo que no dice José Antonio Meade es que esos países que pone, la mayoría de ellos no son países petroleros. Y México sí lo es. Y para entrar con el punto número 2, después del desglose que pedimos sobre el precio final de las gasolinas y el diésel, a ver cómo pueden explicar cómo una gasolinera de Pemex en Houston está cobrando por el litro 6 pesos con 80 centavos. Y para entrar en el terreno de las responsabilidades, les pido a todos ustedes que estén con la ciudadanía y como ciudadano, a nombre de los que quieran estar conmigo en esta reivindicación, le pido al Congreso mexicano el análisis sobre el desafuero de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. Pido su desafuero para que sea investigado por las autoridades correspondientes bajo el cargo de enriquecimiento inexplicable y lo que resulte. Pedimos la renuncia, en este sentido, de Carlos Romero Deschamps al liderazgo del sindicato y por ende, primero tendríamos que empezar por su desafuero. Desafuero, renuncia y comparecencia ante la ley. Desafuero como senador, renuncia como secretario general del sindicato y con ello una comparecencia ante las autoridades correspondientes. ¿Cómo es posible que un líder sindical tenga avión privado, un Challenger de 15 millones de dólares? ¿Cómo es posible que el líder del sindicato petrolero sea dueño de un yate? ¿Cómo es posible que el líder del sindicato petrolero haga compras con interpósitas personas de bienes inmuebles por toda la República Mexicana y en el exterior? ¿Cómo es posible que el secretario general del sindicato de los petroleros le regale un Ferrari a su hijo el día de su cumpleaños? Pedimos con esto, los ciudadanos, para empezar a entender por qué la gasolina mexicana es tan cara, el desafuero del senador Carlos Romero Deschamps. Y lo exigimos como ciudadanos, porque tenemos el derecho de exigirlo. Pido a todos ustedes que si están de acuerdo con este mensaje, pasemos la voz y hagamos sentir que los mexicanos no estamos satisfechos con esta unidad que nos pide el presidente. ¿Unidad en torno a él o unidad en torno a México? El presidente de la República ya se deslindó de México. El presidente de la República pide unidad a los mexicanos ante el cúmulo de tonterías, de hierros, de errores fundamentales que ha cometido su gobierno y que desafortunadamente en ello no ha habido una comparecencia ante nadie. Vi la cara de Osorio Chong despedirse de Luis Videgaray y sabe lo que le espera. Vi la cara de Claudia Ruiz Massieu despedirse del presidente y también sabe a quién va a ir a ver hoy por la tarde. Vi la cara de Luis Videgaray con el presidente y la complacencia. Lo primero que hace el presidente cuando deja el micrófono es toma del brazo a su delfín para ahora tratarlo de hacer el héroe de la película y negociar toda una serie de bondades para México. Quiero decirles una cosa, yo les advertí hace más de 4 años quién sería este presidente.
Hoy les advierto que con Luis Videgaray al frente de la Cancillería tendremos momentos lamentables. Y por lo mismo, cerrando todos estos temas y poniéndolos uno encima del otro en acopio, quiero exigir a nombre de México, de los ciudadanos mexicanos, el desafuero de Carlos Romero Deschamps por una razón muy sencilla, y tenemos que irnos por partes. Ya no aguantamos la corrupción, ya no aguantamos la impunidad, ya no aguantamos tantos desaciertos en el gobierno de este hombre, y por lo mismo los motores de la corrupción, del desacierto, de la falta de capacidad, de la ineficacia y de todos los problemas que hoy tenemos en el país, con un peso devaluado y con un país deprimido, es que empecemos uno a atacar a todos aquellos que son motores de lo que están haciendo de nuestro país. Lo están destrozando a México. Y pido que empecemos por partes. Me remito al punto 1, desafuero de Carlos Romero Deschamps. Y se lo digo a los partidos políticos, todos los que lamentan el aumento a la gasolina en los partidos políticos, a ver si los diputados y los senadores del PRI buscan el desafuero de Carlos Romero Deschamps, a ver si los diputados y senadores del PAN aprueban y promueven el desafuero de Carlos Romero Deschamps, a ver si Morena aprueba el desafuero de Carlos Romero Deschamps, a ver si el PRD hace lo mismo o el Verde, que promuevan el desafuero de este señor si es que tienen tantito de dignidad en el Congreso. Yo sé que no lo va a hacer el presidente, porque ha sido este señor socio, Carlos Romero Deschamps, en las elecciones de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y ahora de Peña Nieto. De todos ha sido socio Carlos Romero Deschamps. Nadie lo va a tocar. Pero si el Congreso verdaderamente y los partidos políticos quieren demostrar algo para México, empiecen a analizar esto que proponemos: desafuero a Carlos Romero Deschamps. Luego seguiremos con los demás. Pero por lo pronto, ahí queda una gran oportunidad a los partidos políticos para que verdaderamente muestren lo que son. Si tienen algo de pundonor, hagamos algo por México. Empecemos ya a desactivar a los motores de la corrupción de un gobierno corrompido, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una de sus turbinas se llama Carlos Romero Deschamps. Hay muchas. Esta es la primera: desafuero a Carlos Romero Deschamps. Y de ahí, que renuncie al sindicato y que comparezca ante la ley por un tema de enriquecimiento inexplicable, como inexplicablemente muchos otros funcionarios del propio gobierno, de Peña y de los otros partidos políticos, se han enriquecido brutalmente en estos últimos años. Es lamentable lo que estamos teniendo que enfrentar, pero sería más lamentable no hacer nada. Y por lo mismo aquí, quiero darles una explicación. Estoy en mi casa. Ayer, siendo Pedro, me quitaron 5 piedras del riñón izquierdo. Tengo de nacimiento un doble uretero y eso hace que se tape mi riñón constantemente. ¿Por qué tengo 2 ureteros en lugar de 1? Porque soy hijo de un marciano maravilloso. Pero en fin, aquí estamos y estaremos unos días de reposo, pero no puedo dejar esto en el acaso y tengo que ponerme en contacto con ustedes para hacerles sentir lo que en este momento
no siento yo, sentimos muchísimos, millones de mexicanos. Dice el presidente de la República que él también lo lamenta. Yo francamente lo dudo. Yo pienso que al presidente de la República le vale madres. Gracias por estar aquí conmigo.